Soy David Molina, el Mico, y esto es ¿Usted qué?, el podcast. Aquí hablamos de todo y lo conectamos con la terapia. Aterrizamos la espiritualidad para que experimentemos todo. Quiero que esa multitud que nos habita siempre se sienta acompañada. Conversar, siempre conversar. ¡Hello! ¿Qué ha habido? Hello, ¿usted qué? ¿Usted qué? Ah. Ay, ya empezó a hablar sin presentarla. Ya escucharon la risa y no la han visto. Bueno, está bien. Bueno, estoy muy feliz de estar nuevamente como haciendo temporada. Bienvenidos a este 2025, primer programa. Una invitada maravillosa, ya se van a dar cuenta. Ojalá se rían, lloren y se inspiren a vivir como vive esta persona maravillosa que conozco hace un montón de tiempo. Pero bueno, muy feliz de volver. Una pausa merecida para descansar, para hacer otras cosas, para hacer cambios. En esta nueva temporada voy a estar yo solo. Y la invitación siempre va a ser la misma: a conversar, a tener conversaciones profundas, a darle un valor a la conversación y a escuchar historias maravillosas de gente maravillosa, gente que hace de todo por su vida y que ha encontrado una manera fascinante de vivir. Y sobre todo me interesa mucho aterrizar la espiritualidad. Se habla mucho de espiritualidad, se habla mucho de religiosidad a veces, pero como que la gente cree que está todo por allá muy elevado. Esta señora que viene hoy es súper espiritual, pero tiene una vida a veces a mil, que a veces hay que pararla y todo eso, y así tenemos muchas veces las personas la vida a mil y hay que saber parar. Entonces, con un interés muy grande de aterrizar la espiritualidad, de aterrizar la terapia y que se vuelva un ejercicio de conversación. Entonces, para irle dando paso a esta señora, lo más inspirador que ella tiene es que es capaz de vivir la vida por otros, ¿sí? Y me parece que ha encontrado en eso el arte de vivir, que es ayudar. Y cuando empiecen a escuchar cosas que si no las nombra después yo las meteré de su vida, entiende uno quizás ese valor de una palabra muy manoseada ahora, que es la resiliencia, pero que es pararse y seguir la vida, porque pues la puta vida sigue, ¿cierto? Entonces el tema de hoy con ella es ese: la vida por los otros. Y si has encontrado, ya nos dirás, el equilibrio en que la vida también sea para vos, ¿sí? Entonces, pues bueno, Gloria Eugenia, ¿qué ha habido? Hola, ¿Qué David más? Esteban, muy ¿Qué ha bien. habido? No, a mí el primer, solo uno, mentira. Le tocó los dos. Gloria, ¿usted qué? ¿Usted quién es? Cuente a ver. Díganos usted, ¿cómo te presentás vos? Presentate, contá quién sos vos. Soy Gloria Rivera. Ajá, Soy como apasionada por la vida, contá. por ayudar, por hacer. Sí, tienes toda la razón. A veces me ha costado, aunque ya lo logro más, parar, sacar mi tiempo, pero sí hubo un momento donde ahí sí era la vida por los otros 24/7. ¿Cuándo comenzó eso? Contá. De eso comenzó muy O te doy la pequeña, o sea, pista de empezar. estaba desde el colegio, Sí. sí, estaba en el colegio cuando mis compañeros de grados mayores pues estaban empezando a ir a la Comuna 13, a San Javier La Loma, exactamente, a hacer como una alfabetización. Sí. Y a mí no me dejaban ir porque yo no estaba en 11, pero súper intensa. Del colegio no te dejaban. No, pues porque teníamos que tener como ese permiso, pero era súper intensa con el profesor él era como el coordinador de bienestar estudiantil, era el que dirigía eso. Entonces me volví súper intensa con él. Por favor, me decía, no, es que no, tú dile, es que no necesito las horas, quiero Mira, ir. a mí también me tocó alfabetizar. Te voy a interrumpir, quédate ahí con la idea. Para la gente que nos escucha en otra parte de otra generación. Exacto. Alfabetizar era como una especie de trabajo social que se devolvía al colegio, ¿cierto? Uno le hacía como una devolución al colegio socialmente, entonces pues en lo que cada quien eligiera, ¿sí? A mí me tocó en el tránsito. ¿A usted qué le tocó?
Eran un montón y son un montón de Sí, horas, sí, ¿cierto? sí. Entonces lo que está contando Lola, que para que sigas, es que entonces tus amigos iban y alfabetizaban, que era ir y trabajar socialmente dentro de estando estudiando, ¿cierto? Sí, o sea, era como que podían ir los de 11. Ajá, sí, eso se hace Eso se al hacía final, en 11. para graduarse. Ahora hay algunos colegios que lo hacen desde décimo, pero Ok, nosotros solo podíamos hacerlo en 11. Entonces yo ok. estaba como en noveno y no me dejaban. Entonces yo era súper intensa con el man de la, Doña pro, Precoz. sí, con el profe de bienestar estudiantil y me decía que no se puede, que no se puede. Yo le decía, no me ponga las horas, Ok. simplemente déjame asistir, que lo que ellos me cuentan que hacen me parece súper O bacano. sea, ahí ya sabías que era algo por vos. No me Sí, ponga las horas, sí. sí, no me ponga las horas es, ya había una voz que te decía, esto yo lo hago por mí y por el otro. Ajá. Ajá. Entonces, él me dijo como, voy a revisar. Y a los 8 días volví, oiga, es que mañana vuelve. No, es que no me han dicho nada. Yo otra vez una semana, así toda intensa. Y a la semana me dijo, sí, ya pregunté. Y resulta que sí puedes ir, no te vamos a poner las horas, pero sí puedes ir porque tus notas académicas son muy buenas. Está bueno. Entonces, Ok. llegábamos allá los sábados, tipo 10, 9 de la mañana, 10 de la mañana, teníamos que caminar hasta bien arriba en la montaña. ¿De qué año estamos hablando? Eso fue más o menos en el 86, por ahí. 86. Este bebé tenía 4 añitos. Ay, tan mucho calajo. Lo que quiero decirles es, eso es un área de Medellín que entonces para ese momento, Estaba ¿cierto? muy pesada. Muy pesada y eran donde habían comenzado los barrios de invasión Ajá, de ajá. esa área. Eso es como Eso occidente es de occidente. Medellín, ¿sí? Aquí en Colombia, para los que viven afuera. Sí. Seguí. Entonces llegábamos allá en la mañana, Sí. llegábamos como en el bus hasta un punto, pero había que caminar mucho hasta arriba, hasta donde se terminaba la montaña. Ahí nos dejaban como llegar a un punto, a cada uno nos daban como una cuadrita, usted recoge los niños de esta cuadra, usted los de esta, y nos encontrábamos todos en la cancha, hacíamos actividades, pero cada uno era responsable de los niños que recibía y los tenía que devolver a la casa donde se los habían entregado. Eso era un sábado, todo el día de allá bajábamos súper cansados, pero felices. Bueno, al menos por mi lado estaba muy Feliz. feliz porque había gente que sí iba como a cumplir las horas y ya. Entonces, bueno, para mí fue como ese el inicio, ¿cierto? Fue como la semilla donde yo encontré lo que me gustaba. Ok. Pero en el 88 fuimos en octubre a hacer la fiesta de Halloween, nos disfrazamos, bueno, hicimos una actividad hermosa y nos dijeron no pueden volver porque ya estaba empezando todo el conflicto y toda la situación. Entonces cuando bajamos y terminamos la actividad fue que nos dijeron este fue el último día, o sea, no nos dieron tiempo de despedirnos, no pudimos hacer un cierre con los niños y fue como un dolor súper grande, pero también ya había quedado como picada con eso, bueno, entonces O tengo sea, que que hacer nunca, algo. nunca sentiste que fue algo que como en tu contra, sino algo producto De la de situación, la sí. situación Sí, para porque ese fue para momento, todos. los combos y toda esta cosa, me Exacto, imagino. eso se puso muy difícil, como la situación de seguridad, y Ajá. nosotros igual éramos externos a esa historia, entonces también era protección, el colegio tenía que cuidarnos, etcétera, entonces no pudimos volver. Okay. Entonces empiezo como mi vida ya pues de grande, pues me gradué del colegio, empiezo a trabajar, pero como con un vacío, la verdad, era, No, pues que además usted ha vendido medias, ha vendido en almacenes. sí, Dios. sí empecé hace rato, Ajá. no haga cuentas, por favor. Bueno. Y ahí Ahora le la, digo cuánto me falta para jubilarme y ya se las cuentas. y la ven ahí de ayudar, ¿qué? Una vez salís del colegio, ¿qué? Empiezo a buscar, pues ya tenía un novio, pues que teníamos como una relación muy estructurada y él era súper pendiente también como de las cosas que me gustaban y me decía, no, Julio. tranquila, sí, ¿Vas Julio. a hablar de Julio? Claro que sí. Ok. Julio hace parte de mí, Ok. de mi vida, de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. Ok. Entonces Julio me empieza como a decir, no te preocupes, vamos a buscar, pero te voy a decir que esto era hasta el niño del semáforo, o sea, el niño del semáforo, qué pesar, entonces paremos, entonces paramos, usted dónde estudia, no, entonces ayudémosle para que venga por los cuadros. ¿Qué sentías? Pesar. No, Podemos hablar del pesar si querés. no, sabes que, o sea, no fue tanto como el pesar,
porque Que ahora lo tengo claro que Ok. si hubiera sentido pesar era horrible. Sí, era como una proyección Era tuya. como, "Ay, si le podemos ayudar, qué Ok. bacano". O sea, seguía ese grito de Sí, ayudemos, ayudemos. ayudemos. Yo estoy Entonces de una manera me u otra. pasaban unas historias charrísimas con Julio, por ejemplo, en el carro. Y había una vez, ¿puedo contar? Todas. Una vez, imagínate que estábamos ahí en un semáforo, como por la frontera, y había un pelado, 9:30 de la noche, con una nevera de esas de paletas, llorando porque le habían robado la plata de las paletas. Ay, entonces volteamos, yo le decía a Julio, por favor, Julio me decía, ¿le creíste? Y yo, ay, sí, qué pecado, por favor. Entonces Julio me dijo, ok, lo voy a hacer por ti. Y se devolvió, o sea, nos tocaba una vuelta, se devuelve. Nos sentamos a conversar con el man, le entregamos la plata de las paletas, váyase pues, y como a los 2 meses nos lo encontramos en Laureles con el mismo cuento y la misma nevera. ¿No te imaginas la furia de Julio? Es que mira, y yo le decía, ¿pero qué hago? Me decía, bueno, está bien, hay que tener, o sea, él me decía en ese momento, ¿sabes qué? El aprendizaje de esto es que uno entrega un regalo y no sabe la gente qué va a hacer con él, y no puedes pararte desde, es que no me agradece, es que no. Esa era la primera muestra de que es momento presente, entréguelo bien, entréguelo con amor y desaparezca. El resultado, que además contigo lo he trabajado, si no lo vemos no importa. Sí, es que cuántas veces ahí hay una mirada del cielo o una prueba, digamos, del cielo, si se quiere, para provocar tu generosidad. Exacto. Que muchas veces la generosidad no puede depender del valor del que la recibe, porque entonces estás solo pendiente de cómo fuiste recibido. Exacto. Caridad oculta, generosidad en silencio. Luego uno pues aprenderá que hay momentos en donde si algo le dice a uno que esa persona no lo va a usar bien, pues uno no. Pero qué bonito que lo que podría ser una prueba para vos del cielo, para tu generosidad, no te dañaba, no te decía, no te hacía dudar, no te Sí. hacía renunciar a lo que estaba ya muy forjado en vos, muy instalado en tu mente, que era ayudar. Sí, entonces esas cosas siempre eran también como eso, como lo que estás diciendo, como no, muy fácil renunciar y decir, ah, qué bobada, pues es que no hay necesidad de ayudar, cada uno que se resuelva como pueda. Ujú. Pero sí había esa sensación permanente de, y creo que aquí es muy importante también rescatar o hacer honor a lo que son mis abuelos, mi mamá, cierto, que ha sido una familia muy ayudadora. Sí. Mi bisabuela después lo encontré, no lo sabía, era una mujer pues que le ayudaba mucho a la gente, y cualquier día mis tías me estaban contando, y les decía, ¿cómo así? Me decía, yo no tenía ni idea. Entonces es muy bonito también saber que ni siquiera me tocó, pero que ese legado de alguna manera viene como ahí, ¿cierto? Digamos que a mí hay una cosa ahí muy interesante de lo que estás diciendo, y es que en esa época había que ayudarse, la época de tus abuelos, Sí. la época de tus papás, que son digamos como más o menos mis abuelos y mis papás. Ajá. Esa época no fue la ciudad que nos tocó a nosotros, ¿sí? Era una ciudad que estaba haciéndose, entonces o nos ayudamos o desaparecemos, Y ¿sí? que había muchas personas que la ciudad, digamos que eso como que se encuadra ahí, porque era una ciudad que estaba creciendo, pero que mucha gente venía de los pueblos solamente a mirar, Ajá. a ver qué hacía. Entonces estas familias que ya estaban establecidas lo que hacía era Acoger. acoger a los que venían y empezar como a trabajar en eso. Y lo vi muchas veces ya donde mi bisabuela no me tocó, pero donde mi abuela sí lo veía, como que esas cosas pasaban, casi que a veces incluso con un tema muy como para pensarlo, y es que había, por ejemplo, que bajar a mis tías de la cama para que durmiera el visitante. Y eso es muy teso como desde el que está en la casa, pero es muy bonito como desde que el otro que viene con una necesidad o con unas expectativas, pues no se sienta arrimado, que era lo que decían las abuelas. Pero es que se siembra la real ayuda, que la real Ajá. ayuda es cuando yo puedo ayudarte, no desde lo que me sobra, Sino desde lo que sino desde tengo. lo que yo tengo, ¿sí? Las cabañas, es posible que me esté rajando en el nombre, en el desierto, son sin puertas. Así es.
¿sí? Porque, porque necesita, es para el prójimo, para el próximo, o sea, Al para que quien viene. venga, ¿sí? Porque quien viene, viene con calor y viene con sed. No hay sentido de tener que tocar la puerta y que entonces tu juicio, tu sesgo te diga puedo ayudarte o no. No, no, no. Entra que estás calcinándote del calor. Así De ahí es. viene lo del prójimo, que es el próximo, ¿sí? Ayudar al prójimo, o sea, al que está ahí. Y la ayuda real, que uno también entiende las culturas sociológicamente, pues que a veces quieren venir a engañarte, aprovecharse de ti, pero digamos la real ayuda, que ya vamos a hacer ahorita ese salto a lo que haces ahora, la real ayuda es al que lo necesita, independiente de si lo necesita porque se lo buscó, porque no, eso ya es otro orden de la Sí, vida. porque es que de pronto entrar a juzgar es muy difícil si el que está necesitando lo necesita por comodidad o por una real necesidad, como dices tú, Ujú, ¿cierto? Finalmente es el momento de él y ese ujú. momento es el que me muestra que necesita la ayuda. Bien. Como sea, también te deja proyectar y también te deja ser canal para que lleguen otras ayudas. Bien, entonces salís del colegio, estás ya con Julio y empezás a ayudar, te engaña ese señor que ya debe tener una finca por ahí en Laureles, Ojalá me vea para que me invite y vamos, unos restaurantes, vamos sí. juntos, vamos juntos. ¿Qué sigue después? Entonces ya después empezamos, teníamos una fábrica de medias y calcetines y entonces a Julio le piden una donación. Ujú. Entonces él dice, bueno, yo doy la donación de las medias para una fundación en San Pedro, un hogar de niños en San Pedro, pero con una condición. San Pedro de los Milagros San Pedro de los Milagros es un es pueblo un aquí pueblo, en ok, Antioquia, clima frío, como a 1 hora y media de sí, Medellín, más dos o horas menos, de sí. Medellín, ok. Y él dice, yo doy la donación con muchísimo gusto, con mucho amor, pero con una condición y es que me dejen ir con mi esposa porque a ella le gusta esto. Entonces la señora le dice, claro, no pasa nada, organizan que van a ir el sábado y ese sábado yo no podía, yo estaba estudiando en Bolivariana y como estudiaba y trabajaba, entonces los sábados para mí eran sagrados, sábados y domingos era pues como para cumplir las cosas de la semana. Tenía un ¿Qué parcial, estabas estudiando? administración de ¿Por qué empresas. administración? Con esas ganas de ayudar que tenías. Porque a veces no es lo que uno quiera, sino también lo que la vida te pone. Ok. Me presenté a una cosa que es muy parecida a administración, me presenté a administración hotelera y tuvimos una crisis económica en la casa y mi papá me dijo, no puedo. Entonces le dije, bueno, listo, yo ya sabía trabajar, estaba trabajando como desde los 14 años, entonces para mí era muy fácil buscar algo. Entré a trabajar a CENU, fue mi primer trabajo, entré con permiso de trabajo, mi mamá me llevaba hasta allá, qué belleza, porque estaba muy chiquita. Y cuando llegué allá, mi primer jefe era como otro papá, me decía, chiquita, usted tiene que estudiar. Sí, señor, yo tengo que estudiar. Entonces me dijo, pero no vas a estudiar en cualquier garaje. Me ayudó a tomar la decisión y entré a Bolivariano. Ok, listo. Quería estudiar psicología, pero en ese momento no había como para que fuera dentro de mis posibilidades, entonces me quedé ahí. Bien. Y entonces, bueno, retomando lo del San Pedro, entonces ellos fueron y él me dijo, tranquila, yo voy a ir y chequeo, si veo que eso es como lo que estás buscando y lo que yo conozco que tú quieres, pues volvemos. Listo. Cuando regresó por la noche me dijo, no, ya, te vas a morir, ese lugar es, no sé qué. Entonces de un ataque te organizamos para ir a los 8 días. Fuimos, llegamos allá, una casa súper humilde, había demasiada pobreza, había muchos ¿Y era un niños, hogar o era qué? un hogar, era como una casa en comodato, de un hogar, de Ok, unas hermanitas. Y yo dije, tenemos que volver. ok. Pero cuando bajé de allá, me pasé la semana entera llorando. Esa vez sí me pegó duro. Te pegó muy Entonces duro. era como que lloraba, entonces empezaba a comer y solo miraba la comida y como que, ay, los niños. Entonces Julio me dijo, no, para. Ujú. Si tú no te cuidas tú, no les puedes ayudar, número uno. Y número dos, si cuando vamos allá esto te va a volver mal, entonces tampoco podemos volver. Y lo peor de todo es que tú mientras aquí no comes, a ellos no les va a llegar tu comida ya pues como por osmosis. Y si te paras al lado de ellos a mirarlos con pesar,
te vas a tirar en todo el trabajo. Es que el pesar es la cagada. Exacto, es que el pesar es como la última pala de tierra que le echan a uno mientras esté vivo, para Yo enterrarlo trato vivo. de decirles es que el pesar es una proyección de uno como si uno estuviera en esa situación. Exacto. Y eso no moviliza No a hace la nada. ayuda. Eso bloquea. Sí. Y el otro lo siente, entonces es peor todavía. O se aprovecha. Ah, y, sí, y claro. tampoco. Y tampoco es chévere, Ajá. porque no hay equilibrio. Entonces, en San Pedro comienza. Comienza toda esta historia, entonces empezamos a ir a San Pedro, súper, entonces empiezo a convocar amigos cada 8 días, venga, no rumbeen tanto, venga, ayúdenme con 5.000, con 3.000, entonces nos encontrábamos en Macro los domingos, no había WhatsApp, esto era puro teléfono, ¿qué vas a llevar? El cuaderno, el juguetico, la ropa, el mercado, la plata, y nos encontrábamos en Macro y eso era súper mágico. Llegábamos a Macro a las 8 de la mañana un domingo, todo el mundo me entregaba platica, ve, toma, entonces me la metía en el bolsillo. Cuando iba a pagar lo que habíamos comprado en mercado, era, por decir algo, 200.000 y yo contaba la plata y teníamos 210.000. Entonces me decían, ¿qué? Usted, yo nunca hice las cuentas, jamás, pero era esa magia. Empezamos a ir con un grupo, entre ellos Juan David Jaramillo, que era un compañero mío de Noel en esa temporada, yo ya estaba en Noel, y ese con otro combo siempre me acompañaron, entonces siguieron ahí conmigo, siempre íbamos, veníamos, hacíamos 80.000 historias, hacíamos jornadas de todo. Iban un sábado, llevaban ¿qué? Víveres. Llevábamos mercado, llevábamos ropa, llevábamos gente para hacer jornada de saludo, de jardinería, Okay. pasábamos el día entero allá. Y luego nos devolvíamos. Y así fuimos como avanzando. Ya después entonces busqué abrir una cuenta para la persona que estaba allá, la monjita. Se desentendió la madre superiora mucho de la casa, porque entonces sentía que nosotros podíamos con todo. Sí. Entonces, bueno, listo. La monjita y yo peleamos 2.587 veces. Bueno, le agradezco porque también fue mi Jorge Barón, la patadita de la buena suerte, para después tener otras iniciativas. Así pasamos hasta el 99, o sea, del 93 al 99 estuvimos en San Pedro full, pero en el 99 matan a Julio. A mí se me vino el mundo encima. Pero espérate, que tú lo viste muy rápido. Sí. Julio, el cenobio estructurado, ese marido motivador, hermoso, lo matan. Sí, o sea, fue súper desgarrador porque, mira, habíamos construido una relación súper chévere, súper bonita, con muchos sueños. Él era un visionario, era un hombre muy joven, pero tenía un mundo como espiritual y también un mundo laboral muy, muy, muy amplio, con una estructura de verdad como rara, como si se fuera a morir rápido, yo creo. Sí. Y en todo este proceso hicimos muchas cosas para tener hijos y tampoco habíamos logrado tener hijos. Él me decía, no te preocupes por eso, es que yo te conocí sin hijos, entonces a mí los hijos no me hacen falta, si los tenemos muy feliz, pero si no, pues esto no va a marcar mi vida ni mi relación contigo. Entonces era siempre como esa dualidad, hicimos cualquier cantidad de procesos. Tanto fue lo que fuimos a INSER que un día terminé siendo la primer gerente que tuvo INSER fui yo. De paciente a gerente. Sí, claro, ya mi médico era mi jefe y además era mi ginecólogo. O sea, era como, hola, no, ¿qué? Bueno, entonces mírame como todo este montón de cosas. A Julio lo matan un miércoles, el martes me habían hecho unas ecografías porque el jueves nos hacían otro in vitro. Entonces estoy medicada hasta acá. Entonces eran como 2 pérdidas el mismo día. Además me quedé sin piso. Literal para mí fue el amor de la vida, pero también como ese impulso, y es como ir caminando con alguien de la mano y darte contra un muro y voltear y no estaba nadie. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Tuve mucho proceso psicológico para lograr también pararme de ahí. Walter Rizzo fue mi segundo Jorge Barón. En este proceso, o sea, digamos, Julio se murió un miércoles y yo a los 8 días ya tenía la primera terapia. Entonces ahí es muy importante también hacer como mención de lo
valioso de la terapia y lo que debe hacer terapia. Nosotros solos no podemos y manejar cualquier tipo de duelo ni cualquier cosa, Sí. solos no somos capaces. Hay demasiadas alternativas y hay que agarrarse de todas. Y ni siquiera ahí pensabas en renunciar. No, Bueno, entonces déjame yo recojo un par de Dale. cosas. Entonces, tenemos una mujer que su alma le gritó estando en el colegio ya, venga, hay que ayudar, sí, así ¿sí? Y esto me gusta para quien nos ve y nos escuche, hay que hacerse caso, es. Sí, ¿sí? Hay una hay que fuerza creerse. adentro. Pónganle el nombre que quieran. En mi pueblo le decimos, en mi pueblo y en mi práctica le decimos alma, le decimos espíritu, pero pues póngale el nombre que quiera, ¿sí? Ahí siempre hay una fuerza, siempre hay una voz interna que te dice, es por aquí, es por allá, hace esto, que hay que escucharla para volverla, sí, Para estructurarla. para estructurarla, que eso ya después se vuelve una red en tu cerebro, bueno. Entonces tenemos una niña en el colegio que ya había sentido eso y comienza a tener fracasos, digamos, ¿sí? Porque le empiezan a cerrar las puertas, entonces la situación de violencia le dice que no, ¿sí? Después sale a trabajar y a todo esto, comienza y la monjita dice que no, ¿sí? Porque Sí, pues, sí, decía que ¿sí? no. Y enseguida es la vida la que te dice que no, porque ese gran ser o ese gran que patrocinador, no hablo de dinero, hablo de energía, de amor, de todo lo que genera una buena pareja, ¿sí? Eh, Ese es, partner, exacto, es víctima de una época en donde te mataban por cualquier por cosa. cualquier cosa aquí en esta ciudad y ni siquiera ahí renuncias, ¿sí? Y nombras lo que le da mucha forma a este podcast, que es el valor de la terapia. Entonces ahí empezamos el salto que yo hago permanentemente entre la terapia y la espiritualidad, como una mujer con un espíritu muy forjado, podríamos ya hablar que quizás venís haciendo eso en otras vidas, Sí, ¿sí? puede ser que sí. Un espíritu bien forjado, aplomado, que es lo que ya sabe que quiere hacer, y enseguida encontrás en la terapia no caerte, y pues caes en manos de uno de los mejores, ¿sí? De Sí, Walter fui muy Rizzo, afortunada. muy Eso afortunada, se lo debo a además, uno de mis jefes de INSER. y además él con su estilo confrontativo, muy, ¿sí? Ese estilo es muy bueno porque la tendencia cuando tenés una pérdida de estas es como al La abrazo, y palmadita. a que te apapachen y a que te consientan. Y él me decía, no necesito una paciente eterna aquí. Y si no haces la tarea, no vengas. Qué Y maravilla. para mí, claro, al principio era súper desgarrador, pero él me decía, no, te pongo una tarea y la haces, y si no aplazas la cita, porque es que necesitamos resultados. Él me decía, sobre todo porque veo que hay una tristeza y un dolor muy grande, pero que no hay un ser con una tendencia depresiva. Entonces, por ejemplo, que para mí es como importante, la tristeza me habitó y la habité por muchos años, Ujú. pero nunca, hasta hoy, no me acuerdo de un solo día que yo hubiera dicho, no me voy a parar de la cama, hoy no voy a salir, hoy no quiero comer, hoy no me hablen, no sé, no me levantaba, mi mamá me cepillaba el pelo y mi mamá me decía, pues, no mamá, no me importa, o sea, y siempre era como esa búsqueda. Pasa un tiempo, me quedo sin trabajo, Dios. que al principio es muy fuerte porque entonces decía, pero ¿y qué más me va a pasar? ¿Cierto? Porque pasaron como 3 meses y me quedo sin empleo, como una proyección de algo que ya habíamos hecho en INSER y sabíamos que eso iba a pasar, pero también antes me contuvieron un momento por toda la situación Sí. y luego ya se generó como la decisión. Y el primer día es como un baldado de agua en tu cara, Sí. con balde y todo, ¿cierto? ¿Y ahí cómo estabas ayudando? Ahí Ahí seguía en en qué San estaba? Pedro. Seguías yendo a Sí, San claro, Pedro. claro, o sea, Julio se muere y Julio me había enseñado también como que la gente no está en el cementerio, ¿cierto? Entonces Ok. nosotros no podíamos hacer una cremación porque como fue una Violenta. cosa violenta, entonces había que pedir un permiso, después como 3 días y dije, no, cero, sin mucho nada, esto fue a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde ya había pasado la misa y todo, entonces, claro, había momentos en los que vamos al cementerio y yo decía, no, jamás,
jamás. Julio me enseñó que no estaba ahí. Yo le decía, vamos al cementerio a visitar a tu abuelo. Y me decía, a mi abuelo lo visitamos cuando estaba vivo, ya no. Si le está sobrando la plata de las flores que le va a comprar, invíteme a Paleta. Entonces nos reíamos y ya. Entonces nunca fui al cementerio, nunca. Ok. Entonces mi forma de hacer ese homenaje a él, que él me decía en vida, era ir a San Pedro. Entonces las primeras veces en San Pedro fueron devastadoras, súper dolorosas, porque los niños también buscaban a Julio y porque entonces era como, terminaba llorando en un rincón y ellos empezaban a llegar a donde mí y era como, bueno, aquí está y pero sigo en San Pedro. En un duelo, el primer año, no por tiempo, sino que el primer año es muy duro, es porque es la primera vez de todo. Entonces la primera vez, en tu caso, el primer año sin él, la primera Navidad, el primer cumpleaños tuyo, el primer cumpleaños de él, la primera ida a San Pedro. Todo. Yo les digo mucho a los pacientes que el primer año de un duelo, de una pérdida, sea muerte, sea una separación, sea una pérdida, el primer año es duro, es porque es la primera vez. Y el primer todo, porque entonces es el primer mes, es el primer 2 meses, es como que se te pasa la película diario, hace 8 días, hace 15 días, entonces es como llore, yo lloré mi vida entera, o sea, te lo juro. A los 5 años un día me desperté, me vestí y empecé a caminar. Llegué a coger un transporte público, pues un bus, y terminé en el cementerio ese día. Pero como que sabía y no sabía qué iba a hacer. Uh-huh. Cuando llego ahí, me bajo y compro un girasol y empecé a caminar. Ni siquiera sabía dónde estaba, no lo encontraba. ¿Seguías ahí con Walter? ¿Ya había parado? Ya hacía por ahí 6 meses había parado con Walter porque él se había ido, pero estaba trabajando con Diego Castrillón, que es excelente, es un pupilo de Walter y de verdad que hicimos un empalme muy chévere, entonces bueno. Y terminé allá y era como que ¿dónde estás? No te encuentro, me tocó llamar a Márgara. Y llamo a Márgara, pues que es mi amiga, y le digo, vení, ¿vos te acordás? Y ella me dice, Gloria, ¿dónde estás? Estoy en Montesacro. Me dice, ¿qué? ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces, bueno, ya lloré. Ella llega inmediatamente, no sé cómo, y nos encontramos ahí, me acompañó, estuvimos un rato, hicimos como un par de conversadas ahí que yo necesitaba salir también como de esto. Y eso también marca como otro momento, ¿cierto? Empiezo como a tranquilizarme, ya, pues a ver lo distinto, ¿sí? Y pasa como este tiempo, luego de eso entra mi vida a lo que sigue, ¿cierto? ¿A qué? A seguir trabajando en San Pedro, porque nunca renuncié ahí. Ok. Consigo... No concebías la renuncia, no existía para ti renunciar a eso. No, jamás la pensé. ¿Sabes? Pero era que venía de adentro. Sí, claro, o sea, yo pienso que sí, de pronto en ese momento era muy orgánico, ahora tengo como capacidad y conciencia de decir, era que eso ya estaba listo, ¿cierto? Sí. Pero en ese momento era súper orgánico, era como, ve, pues es que vamos para San Pedro, y como tenía todavía quienes me copiaran, entonces bueno. Consigo, después de un tiempo, conozco una persona, tengo una relación nueva, me doy como ese permiso, pues en este tiempo conocí gente, pero no llegué como a establecer nada muy, muy formal. Te voy a hacer una pregunta que nunca te he hecho. Contame. En todos estos años, ¿sentís que a la gente, a los hombres que se te acercaban, les daba temor o algún tipo como de prejuicio o de sesgo porque eras viuda? No. Sí. ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Nunca me habías hecho esa pregunta, pero sí les pasa todavía. Sí, pero espere que siga contando. Entonces conozco a una persona en mi nuevo trabajo, bueno, todo el cuento, entonces estamos ahí, empezamos a salir, él era viudo, tenía un hijo pequeño, nos conocimos, empezamos a conversar, esto, lo otro, pasa un tiempo, pues como que sí, pero no, pasan otros 2 años o algo así, volvimos y nos encontramos. En la encontrada, entonces terminamos dándonos cuenta que él no estaba acompañado, yo tampoco, ya habíamos llorado muchas veces por Nana y yo por Julio, pero Pablo me amaba, entonces era como, bueno, listo, ¿cierto? Nos juntamos y nos casamos por la iglesia, o sea, pues así, ha sido más terca. Repetí, era también como un acuerdo
de que Pablo, que había perdido a su mamá tan pequeño, tuviera otra vez esa figura de familia, de mamá y de todo. Pablo me había acogido súper bien y para mí era también como muy bonito ser mamá. Pablo me dio ese regalo maravilloso de ser mamá, de Claro, lo noche, habías de buscado día. un montón con Claro, Julio, in vitro claro. y nada. Y además ya tenía clarísimo que no iba a buscar ningún hijo, que si salía embarazada, bueno, pero que no me iba a hacer nada más. Entonces me caso como en el 2004, en el 2006 mal, entonces me dicen, chao, mi hija se tiene que operar, entonces me sacaron todo. ¿En serio? La matriz, los ovarios, bueno, en fin, eso era como un pedacito de ovario ahí para que no me volviera muy viejita, ¿En muy serio? rápido. O sea, ahí la vida Ahí ya otra fue vez. como la renuncia ahí la vida otra vez te completa. dice, no, usted no va a gestar. Usted no va a ser mamá, nunca. No va a gestar. Eso no va a gestar, es verdad. Va a ser mamá de corazón. Usted sí que ha sido mamá. Sí. Entonces, bueno, me dedico a ser la mamá de Pablo, pero aún así, San Pedro. Y uno de los acuerdos con el mono, que fue mi segundo esposo, era, no me importa si no te gusta lo que hago, no me importa si no lo querés hacer conmigo, pero no voy a renunciar a eso. Si hay un momento donde no quieres ir, no hay lío, no va a haber pelea, no va a haber nada, pero tampoco me lo vayas a impedir. Para vos era un intocable. Exacto. Lo que les digo, hay negociables, hay no negociables y hay intocables. Literal. En las parejas. Entonces ese era mi intocable, ¿no? O sea, ahí no hay ni siquiera que, no, cero, ¿cierto? San Pedro. Entonces San Pedro era con él o sin él, con ellos o sin ellos. Sábados. Sábados, domingos muchas veces. Ok. Entonces hacíamos negocio, no, yo me voy para tal parte, entonces listo, bueno, chao, vas a ir a jugar, yo me voy a ir a San Pedro. Bajar del Retiro, llegar a Medellín, llegar a San Pedro, o sea que es un trayecto mucho más largo, pero igual no quería dejarlo de hacer. El Retiro es otro también municipio de este es cerca de Medellín. Sí, pero está en el oriente y el otro está en el occidente, más hacia el occidente. Sí, te tocaba montarte en un carro 3 horas. Ajá. 3 horas y algo. Pero era como eso. Ahí mientras estoy en eso pasa la otra parte de la historia que es muy chévere, y es que aparece como el sacerdote del lugar donde vivíamos, me conocía, sabía la historia. Entonces un día me dice, contémosle a las señoras de la iglesia qué es lo que haces, de pronto te ayuda alguna. Bueno, listo, les contamos que íbamos a San Pedro, que entonces y ellas súper emocionadas dijeron, ayudemos, entonces vámonos hasta San Pedro, contratemos una busetica, nos vamos, hacemos un almuerzo con los niños, hacemos una eucaristía. Fantástico. Y para vos era natural que además de ese grito tuyo de ayudar, era muy natural involucrar, ir creando una red para ayudar. Ya en el colegio lo hacías, luego con tus amigos, pues Juan, no sé qué, para San Pedro, y ya aquí las señoras. Sí, es que a veces pienso que la gente sí quiere ayudar, sino que no sabe cómo en dónde, ¿cierto? Entonces también era como contarles eso, vea, nosotros hacemos esto. Entonces empezamos a tocar puertas. Era un cuento de no tener una fundación, de no tener un nombre. Entonces, pues era solamente lo que creyeran lo que creyeran en mí. Bueno, la fe. Exacto, y la fe. Entonces, bueno, hágale, ¿sí? Entonces, ese día, estas señoras fueron y de todo. Había un lío con la monjita que conté ahora. Entonces, esa señora acá que me ponía problema, yo salía de allá renegando y decía, ay, Dios mío, me deberías mandar un benefactor que me regale una casa, yo monto una fundación, qué peleadera. Escúchese que esta señora pide y se le dará. Sí. Sí, esta señora pide y se le da. Debería aparecer un benefactor que me regalara una casa. Mándame un viejito por ahí enfermo, no sé, alguien que no tenga familia, no sé, alguien, yo no sé, pero que me regale una casa y yo monto una fundación. Bueno, está bien, eso se repitió varias veces. Era también como desde el alma, ¿cierto? No era como una cosa, cuando me daba como rabia también lo decía, como que, bueno. Pasa como toda esta historia, salimos de San Pedro con las señoras del barrio, y antes de llegar a la casa una me dice, ay, ¿le puedo dar tu teléfono a mi cuñado? Sí, claro. Es que a él le gusta ayudar, entonces yo le voy a decir que te llame. Bueno, listo. Eso fue sábado. Al miércoles me llamó un señor, hola, ¿cómo estás? Yo soy el cuñado de Olguita. Bueno, ¿cómo es? Ay, es que saber si podemos ir a San Pedro. Ella me contó lo que hacen, no sé qué, le dije, claro, entonces programemos para el sábado. Y me dijo, no, el sábado no, tiene que ser hoy.
No, estoy trabajando. Ah, ¿cómo así? ¿Usted dónde trabaja? En el Hospital San Vicente de Paul. Ah, y entonces, no, es que yo me voy de viaje el viernes, me dice el señor. Y yo, ay, me va a perder la ayuda. Que si no hubieras trabajado en donde has trabajado, no tendrías la red que tenés hoy. Sí, también. ¿Sí me entendés? Ahorita vamos a entender Entonces, por bueno, qué. entonces a mí pensar rápido a veces es bien para mí. Entonces dije, ah, entonces, ¿por qué no va? Si quiere le digo dónde es. Yo, pues jamás como toda atrevida. Y él me dice, está bien, explíqueme, yo voy, avise que voy a ir. Entonces avisé y él me dijo, ya voy para allá, fue, conoció, rápidamente pues salió de allá y me llamó y me dijo, ah, no, 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 cuente conmigo, cuente conmigo que la verdad yo le quiero ayudar. Entonces en ese momento eh, me dice, voy a empezar a mandarle un mercado cada mes, páseme una lista y Andrés es mi sobrino, él se encarga de todo. Pase una listica, pues, toda tímida. Y al otro día el señor, me llaman de San Pedro y me dicen que el señor había mandado, por ejemplo, que yo pedí papas, un bulto de papas, pedí arroz, era un bulto de arroz, pedí carnes frías, eran de las grandototas así, pues era una vaina. Tanto que él se dio cuenta que no había ni siquiera donde congelar lo que había mandado y mandó el congelador. O sea, una belleza así como súper generoso, súper divino. Entonces, ¿qué? Claro, la plática que recogíamos ya nos servía para el gas, para los servicios, para llevar al niño al médico, lo que fuera. Entonces empezamos también a interactuar con otras cosas. Así nos quedamos 2 años. A los 2 años él me llama y me dice, hola, ¿cómo estás? Como en marzo, ve, ¿qué vas a hacer este año? No lo conocía. Nunca se habían nunca visto. lo conocí, nunca, en esa época nunca lo había visto. Entonces le dije, estuve el sábado, hay que arreglar el techo, hay muchas goteras, los niños sufren mucho de frío, llueve mucho, la casa es llena de ollas y de tarros. Pues, entonces me dijo, ah, yo te llamaba a ver si arreglábamos los baños que me parecieron muy feos, pero nada, vámonos con el techo. ¿Cuánto vale el techo? Yo había estado con Jorge, mi cuñado, que es arquitecto, y me dice, 20 millones de pesos, se está hablando de hace 17 años, eso era muchísimo dinero, Billete. todavía, pero entonces en ese momento le digo, mira, vale esta plata, y me dice, ah, listo, hágale. Entonces cuadremos para ir. Yo cuelgo el teléfono, feliz, llamo a Jorge gritando, ay, imagínate lo que me acaba de ganar la lotería, imagínate esta belleza. Ah, no, qué rico, dale. Cuelgo con Jorge y por ahí 20 minutos después me vuelve a llamar el señor y yo, ay, y yo, hola, ¿se arrepintió? O le dijeron que eso era mucha plata para una desconocida y me dijo, no, 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 estoy firme. Yo le dije, ay, bueno, gracias. Me dijo, no, solamente te quiero pedir un favor, a ver si me puedes ayudar. Y le dije, ah, claro. Entonces el cerebro piensa de todo, 20 millones no eran gratis. Todo el mundo me empieza a decir, listo. Entonces, cuéntame qué puedo hacer. Y me dice, mira, resulta que nosotros, mi esposa y yo, no tenemos hijos, no vamos a tener hijos. Ya educamos todos los sobrinos y nosotros como familia hace rato queremos poner una fundación, pero no tenemos nada de eso que vos tenés, ni el tiempo, ni la pasión, ni las ganas, ni esa película tuya. Nosotros solo tenemos una plata para comprar una casa. Es que eso estaba metido adentro de vos. Y yo le digo, ¿qué? Y me dice, sí, mira, entonces vos puedes ayudarnos a hacer la fundación. Y yo le dije, sí, yo no tengo fundación, pero sé cómo funciona. Entonces él me dice, no, aquí me dicen que no es así. Entonces le digo, me dice, no, no, mejor dicho, nosotros tenemos 200 millones de pesos, busca una casa, nosotros te la regalamos y la fundación es tuya. Yo me puse a llorar, lloraba. Él me decía, ¿qué? ¿Usted por qué está llorando? Y le dije, por 2 razones. Primero, tengo muchísima emoción, todavía me da. Y segundo, porque me estás cumpliendo un sueño. O sea, hace mucho rato que le vengo pidiendo a Dios que pase esto y es demasiado sorprendente como que se vaya a dar, ¿cierto? Me dijo, yo soy de verdad, yo sé que no me conoces, yo viajo mucho, me voy de viaje y vengo en junio. En junio te llamo, nos conocemos y aclaramos un par de cosas. Yo dije, perfecto. Me dijo, por ahora tenés una tarea, ponete a buscar una casa como la querás, más o menos de ese presupuesto, porque hay que tener esa casa comprada antes del 31 de diciembre. Ay, señor está enfermo. Fue lo primero que pensé.
Sí, se va a morir. Claro, porque es que es como con ese, Y además como usted con había esa pedido un fe, viejito con esa enfermo. fecha así como toda, y yo decía, Dios mío, bendito. Entonces le pregunté, ¿y por qué? Usted se va a morir. Sí, no le pregunté si usted se va a morir, pero sí le dije, ¿y por qué tiene que ser antes de esa fecha? Y me dijo, porque a las cosas que no se les pone fecha a veces no se hacen. Y quiero que antes de que se acabe este año eso esté hecho. Y le dije, bueno, señor. Entonces también cuelgo ese teléfono, llamé a mi mamá me decía que, llamé a Juan David me decía, Glory, hay que buscarlo en la lista Clinton, estás loca, ¿cómo vas a recibir una carta? Éramos todos como empeliculados, como que Es ¿qué que esas pasó? cosas Claro, no pasan. eso es muy anormal. No sé, uno que está de este lado en una fundación y uno sí sabe que hay gente muy generosa, pero no pasa que se aparezca alguien con 200 millones de pesos a soltárselos a otro. Sí, y hace 17 años también era como, wow. Y tu vida igual, casada nuevamente, Casada con Pablo, pues casada y con Pablo de hijo, sí. Trabajando, entonces subía y bajaba todos los días al retiro, entonces listo, empieza la fundación. Bueno, hacemos lo de la casa, buscamos todas las casas del mundo, todo Medellín. Sí buscaba lugares que tuvieran cerca una escuela pública, una iglesia, pues como cosas como muy, muy de barrio tradicional. Dimos la vuelta por todas partes, terminamos con 2 como opcionadas. Una era en La Estrella, otra era en Belén, y cuando me reuní con él, ya después que vino, nos conocimos, pusimos como en claro qué queríamos y todo eso. No era viejito, no estaba enfermo, aclaramos pues la historia, ¿cierto? Súper bien. ¿Querés decir el nombre como para honrarlo o no? Humberto. Humberto. Sí, él es un ser demasiado hermoso, su esposa y su familia, y todavía tenemos pues como contacto, ¿cierto? Entonces era como eso. Entonces ya teníamos como todas esas cosas claras y él me decía, ve, vi esta casa, vi esta otra, no sé qué, y no nos acomodábamos. Final, pues para resumir, el 12 de diciembre me llama mi mamá por la mañana y me dice, Glory, mira, ahí en el Flash, ¿te acordás? Era un periódico así pues de solo clasificados, sí, que existía en la época. Salió una casa en Belén que dice que tiene 7 habitaciones. Mira, llama. Entonces llamamos, me dijeron que sí, entonces llamé a María, porque yo estaba trabajando, María es mi hermana, María, tenés que ir allá a ver esa casa, a ver si vale la pena o no. María sale para allá, cuando María está en la puerta me llama y me dice, Glo, aquí en esta casa hay una fundación y he venido a traer cosas que has mandado muchas veces. Y le dije, no te creo. Y me dijo, sí. ¿Cómo se llama? Entonces ella me dio el nombre y le dije, ¿y hemos mandado cosas para allá? Y me dice, sí, porque a veces me daban, por ejemplo, comida que sobraba de una fiesta o algo, y eso mientras esperaba hasta el sábado, que era San Pedro, se podía dañar. Entonces, de una. Entonces ella me dijo, va a entrar a conocer la casa. Entra a conocer la casa, me dice, está horrible, pero tiene futuro. Llamé a Humberto, le conté, y me dijo, ya voy para allá. Fue y la vio y me dijo, no, es que ahí sí me mató, y esa señora ya está más pobre que nosotros. Bueno, en fin. Yo voy a conocer la casa a las 5 de la tarde. Humberto no me contesta, mi mamá no me contesta, María no me contesta, yo no tenía la dirección, no sé para dónde voy. Llego al parque de Belén, empiezo a voltear y no sé para dónde voy. Le pregunto a un señor y me dice, no sé. Le pregunto a otro que cuida carros y me dijo, no, niña, yo no conozco. Y la amiga que me llevó me quería matar, me decía, estás loca, ¿cómo venís a buscar una casa si no sabes? Y le dije, no sé. Cuando el viejito del trapito rojo me llama, oiga, vea, allá a la vuelta hay una casa. Vamos a esa casa. Fuimos, tocamos el timbre. Esta casa la están vendiendo, sí, aquí es. Entré, la conocí, era horrible, la verdad, estaba muy caída, sí. horrible, pero tenía futuro por la ubicación, por el tamaño, por todo. Entonces ya hablé con Humberto, él me dijo, listo, nos vemos como el 28 de diciembre. Porque sí, eso me decían, pero no fui inocentada. Nos vemos el 28 de diciembre en mi casa para que podamos ya como definir cosas y listo, bueno. Entonces ya nos quedamos ahí con la de La Estrella y la de Belén. Y el 28 fui a su casa. Cuando llego encuentro un gentío así horrible en la casa y yo decía, aquí está el primo que necesita un plantecito y... Entonces, qué cagada. Entonces resulta que cuando entré, la familia es súper hermosa, como muy conectada con la historia. Hola, Gloria. Entonces él dijo, vea, esta les va a contar la historia. Le conté esa historia que les acabo de contar y arranca y dice, bueno, voy a hacer un par de llamadas, ya vengo. Se va a hacer las llamadas y se devuelve y me dice, ¿cuál te gusta? ¿La Estrella o Belén? Y le dije, no, la que usted me diga. Entonces él, para sacarme como del lío, me empezó a preguntar cosas y bondades de cada una. Finalmente él se fue
y se devolvió y dice, en 5 minutos me llaman. Entonces nos quedamos todos ahí como tan, 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 listo. A los 5 minutos suena el celular, él se fue y nosotros todos ahí, vea. Cuando se devuelve con el celular en la mano, me dice, tú puedes estar mañana a las 4:30 de la tarde en la notaría 29 de Belén. Claro. Entonces, ese día, 29 de diciembre, estábamos firmando promesa de compraventa. La promesa de compraventa se hizo a nombre de una fundación que no se sabía el nombre ni siquiera. Y ya empezamos a negociar, nos entregaban la casa en enero. A la final se movió la fecha porque a la señora también le quedaron mal, nos entregaban la casa en febrero. Cuando nos entregaban la casa él me dijo, mira, la llamada que yo hice ese día era porque estaba pidiendo un descuento, el descuento me lo dieron y la plata que sobró se la vamos a meter a la casa. Entonces era pues como, wow, empezamos a hacer todo, a organizar. La casa no tenía sino las camas, pues porque las conseguí, empecé a llamar a esa red de amigos a decirles, vení, vamos a hacer una fundación, entonces yo tengo y compremos las camas nuevas. No había sino las camas, una mesita así que era mi escritorio, los colchones y un televisor de ese tamaño, pues. Pero ese sí era como un regalo que nos hicieron, entonces era, bueno, listo, y arrancamos. La mayoría de los niños que estaban en San Pedro arrancaron con nosotros, entonces ahí había niñas de 3 años y de 4. Entonces te regala Humberto la casa y haces la fundación. Hago la fundación, entonces después de tanto funcionar, yo le dije, usted es como un angelito de la guarda que se me apareció y la fundación se llama Angelito de mi Guarda. Angelito de mi Guarda. Y empieza como internado. Empieza como un internado, al principio con niños y niñas, pero con los niños estaban muy chiquitos. Después Bienestar Familiar pone ciertas dificultades para el cuidado de los dos, entonces decidimos quedarnos solo con las niñas. Era una decisión muy dura porque amo los niños, también los varones, pero entonces nos tocaba poner como sobre la mesa algunas cosas que nos sacaran adelante. Una de ellas, entonces había menos niños que niñas y pensamos mucho en que una mamá, una mujer bien cuidada, es una mujer que cuida su entorno, que no se embaraza, que no se prostituye, que no consume. Entonces pensamos mucho como en eso y por eso nos quedamos solo con las niñas. Bien, te propongo hacer un saltillo. Grandote. Porque me parece que hay 2 taponazos en tu vida que hay que contar para que porque yo creo que ¿Solo vos... 2? No, 2 que me parece importante por la historia y que eso muestra lo que ha estado muy forjado en vos, que es una vida de ayuda y una vida al servicio. No, los golpes de la vida no lo quitan. No lo quitan, ¿sí? Qué terquedad. ¿Qué ocurre con el mono? Bueno, entonces abrimos la fundación y un poquito después me retiro del trabajo y digo, no, o sea, esto una sola cosa. Mi papá me sienta y me dice, Glory, pero es que estás en tu mejor momento como profesional, el trabajo que haces te gusta mucho. Y le digo, sí, pero entonces allá o aquí, y la fundación demanda, y lo que quiero que es un trabajo personalizado, cuidar bien de los niños, no cantidad sino calidad. Entonces eso necesita tiempo y mucha dedicación. Además tengo un marido y tengo un hijo. Sí. Me salgo de trabajar y al año siguiente el mono se accidenta en un carro en la vía de La Ceja al Retiro, que también es una carretera intermunicipal a las afueras de Medellín, y él se muere. Segunda viudez. Por amor a Cristo. Pero estoy bien. Entendí que el matrimonio no es lo mío. ¿Qué ocurre ahí? Contame, o sea, muchos años después, con una primer viudez, una gran pérdida, como vos lo decís, del amor de tu vida, que no le quita valor a lo que viviste con el mono, pero era otro momento de tu vida. Sí. Mucha terapia, digamos, casi que te fundís en la ayuda y en San Pedro para hacer tu duelo, ¿sí? Que alguien diría que lo cambiaste y realmente no, realmente uno analíticamente, terapéuticamente, uno diría que lo que hiciste fue ir haciendo un proceso de duelo sin negarlo, pero continuando la vida, que es como se hace un proceso de duelo, ¿sí? Quien niega no duela, decimos. Nunca lo negaste, sino que al contrario, bueno, y en honor a las palabras de Julio, de seguir y toda la cosa, pero pues un montón de tiempo después, con muchas bendiciones de Dios, del cielo, de la vida, se te mata tu segundo marido.
Sí, mira, yo pienso que lo primero que todo el mundo cree y que te dice es como que vos sos muy de malas. Sí. Y nunca sentí eso, sentí que es la vida, ¿cierto? O sea, si soy capaz de leer, por ejemplo, que a Pablo se le murió el papá, la mamá y después el papá, pues, Jueputa. ¿qué voy a decir? ¿Qué pasa con un marido? Pues no Pero es... sí hubo un momento donde dijiste, porque a Sí, mí claro, otra claro, vez, otra vez claro, está claro. cagada. Lo más teso es que nos quedamos de encontrar en la casa y él no llegaba, era supremamente cumplido, o sea, obsesivamente cumplido. Sí. Y como no llegaba, yo empecé a llamar y no me contestaba. Entonces ya no sabía qué más hacer, estaba lloviendo muchísimo, no sabía qué más hacer, entonces lo que hago es como que voy a entrar al baño a nada, porque Pablo era detrás de mí, entonces entré al baño como a echarme agua en la cara. Y cuando entré al baño sentí algo tan fuerte que yo solo miré como así y dije, Dios, otra vez no. Pero fue una vaina rara. Y cuando salí, a los 5 minutos suena el teléfono y era un X que todavía no sé quién es, no supe nunca quién dijo, es que mire, hay un accidente, entonces empezamos a llamar, los bomberos, todo listo y esto. Súper fuerte, pero sí había algo que la terapia me había regalado. Y La era época con claro, Walter y Diego. muchas herramientas. Ok. David, es la forma de entender que si eso no te tumba la primera, no te va a tumbar la segunda. Y no es quitándole mérito a nada. Son relaciones distintas, son momentos de vida distintos, todo es distinto, pero hay una cosa que es igual, que es la pérdida. Y tenías una vida muy hecha sin, mira que el primer día con el mono le decís, esto es un intocable, o sea, tenías una Sí. vida muy hecha a partir Sí, ahí, de, de ti. y estuve un tiempo sola, porque Sí, cuando Julio se murió me quedé 6 años sola, que para la gente es como un mito y un misterio y una angustia, la soledad y cómo se va a quedar sola y cómo se va a ir a vivir sola, se va a volver solterona. obviamente en este momento es menos difícil que la gente lo entienda, pero cuando esa sobreprotección, cuando te pasa algo, pues todos quieren que te devolvas. Y me acuerdo de una conversación con mi papá y mi mamá, les decía, no, es que esto se me tiene que quitar y yo no voy a volver a ser la hija de 15 años en la casa de ustedes, pues que me tengo que entrar a las 10, pues o que voy a entrar pasito para no despertarlos, no quiero eso, ya llevaba 8 años casada con Julio para echar para atrás, pues no me quedaba. Entonces es como eso, ¿cierto? Entonces esas herramientas, ese montón de cosas, esa conciencia de que es que la gente muere, no es que no duela, no es que no haya que llorar, claro que sí, pero hay que estar ahí. Ok. Entonces eso me vuelve y me Duro. jalona muy duro. Y el segundo taponazo, para que empecemos a recoger y a darle forma a todo lo que hemos hablado, es que ese hijo que te prestan por años, ¿sí? Que me imagino que en algún momento yo para ya por ahí empecé a estar cerquita Sí, te tocó ya en esa tu parte. vida, ese hijo que te prestan por unos años que en algún momento pensaste que iba a quedarse con vos, pues no tenía mamá biológica, que estaba muerta, se acaba de morir su papá, y la vida, porque es como es, sí, ni antes ni después, en el momento que es, eh, entre Pablo y su familia toman la decisión. ¿Cómo lo ponemos para no eh, hacer... Toman la decisión de no estar contigo, o sea, toma la decisión de renunciar a Gloria como su mamá, Sí, ¿sí? así es. Y vuelve y juega que ahí yo ya estaba cerca y nunca vi, como nunca he visto hasta ahora, digamos que esa misma cosa con Pablo es muy similar a lo que nos ocurre ya dentro de la fundación, cuando casi que por una orden mía muy, muy dura de decirte hay que cambiar ya el modelo. Creo que Juan también muy encima, hay que cambiar el modelo, no más internado, no más semi-internado, hay que cambiar. Es muy similar porque era renunciar a una forma que te había dado unos hijos por mucho tiempo y a tener lo que tenés ahora. Yo ya puedo vivirlo menos por muchas cosas de la vida, que son una cantidad de niños Divinos. maravilloso. En la fundación cambiamos de modelo, bueno, todo lo que ha ocurrido, pero digamos entonces cómo vuelve y Pablo renuncia a vos y eso no te tumba, te generó todavía más fuerza, mayor compromiso. Creo que es la época, si me equivocas, perdón, si me equivoco me dices,
es la época donde más consciente has estado para la fundación, donde más has trabajado por vos, entendiendo que en la manera en la que seas vos, eso se refleja en algún momento en la relación, que eso es lo que hay que entender en la vida. Si yo tengo autoconocimiento, trabajo propio, toda una cantidad de cosas, eso se va a reflejar en todo lo que yo hago, Ujú. ¿sí? ¿Por qué no renunciaste? ¿Por qué volvés y decís, no, con mayor firmeza, mi vida al servicio? Vos tenés una vida completamente al Pero es servicio. que creo que la renuncia nunca ha sido como una de mis intenciones. Pues una de las razones es que creo que, y también lo aprendí o lo reforcé mucho contigo, y es que la fundación es, pero todos son itinerantes, ¿cierto? Ujú. Entonces si vos porque le ayudas a uno y ese no responde, vas a renunciar, sería como sin sentido. Entonces lo estás haciendo ¿de qué manera? Claro, cuando yo llego a trabajar, eso era lo que más duro te daba, ¿cierto? Me daba mucho susto, me Que yo daba te decía, mucho, se van a ir. sí, me daba mucho susto eso, pero claro, era que lo traía como ahí muy Pérdida, latente. pérdida, pérdida, pérdida. Exacto, entonces era como eso. Y además que hay un pedacito donde sí sentís que es una proyección, que es la expectativa tuya es, pero es una cosa también de familia, es como que sea profesional, que no sé qué, no todas van a ser profesionales, no todas quieren eso, pero eso se me devolvía permanentemente a Julio, donde Julio me decía, momento presente, regálales lo mejor cuando estés con ellos. Yo no estoy en el cementerio. Exacto, entonces era un montón de cosas que me bombardeaban como el cerebro y decía, bueno, listo, entonces, y también la pérdida de Pablo me da esa fortaleza, porque también entendí, no soy una mamá gestante, soy una mamá de corazón y soy una mamá que voy a tener muchos hijos prestados. Bien. Entonces ahí es donde llego a eso, ¿cierto? A que, listo, entonces empezamos a evolucionar, hay estas chicas que ya salieron, las unas son mamás, todo lo que les acabo de contar, y empezamos a decidir otra cosa. Empezamos con David a no trabajar los domingos, que me costaba mucho, porque cuando eran las niñas internas, ahí sí me parecía que era triste que no tuvieran como una vida de algo chévere un domingo, pero después empezamos a generar actividades de ocio para ellas y de pronto el acompañamiento era solo hasta los sábados, aunque estoy ahí presente, pero empezamos a desmontar cosas y siguiendo también los lineamientos de bienestar familiar, porque bienestar familiar en esto estamos muy de acuerdo, y es que mientras más los alejas de las familias, los que tienen sus familias, más se crece como esa brecha y ese no relacionamiento. No, se Entonces vuelve una mamá, desadaptativo, claro. exacto, entonces una mamá que se suelta del todo de su hijo, se suelta del todo, después es muy difícil hacer ese encuadre. Entonces aquí tenemos ahora una fundación llena de niños chiquitos, porque volvimos a empezar, ya las otras ya tengo hasta nietos. Ya las otras están grandotas, entonces tenemos una cantidad de niños entre 2 y 3 años que llegan, ¿sí? Y que están creciendo con nosotros, que sus familias tienen que trabajar y que tienen el día ocupado y nosotros los cuidamos de la mañana a la noche No, esto es una cosa maravillosa con porque todo el amor. es un daycare, o sea, es cuidar los niños a tu estilo. Yo, Sí. de alguna manera, pero no me va a robar ningún crédito a tu No, pero estilo. sí hemos construido muchas cosas y yo sí te lo devuelvo también, porque fue un trabajo en equipo de muchos ratos, de mucho llanto, No, de muchos muchas cosas, años. de muchos años. En este momento Angelito de mi guarda tiene 16 años. Sí, y Ni un es, solo día con pereza, ni un solo día y es, triste. y es, es maravilloso, es porque yo le decía, o te decía, si vamos a tener unos niños, vamos a tenerlos bien. O Y sea, no siempre es también fue eso, tú, en eso es coincidíamos que, siempre. exacto, y es que les vamos a dejar, porque se van a ir, que les vamos a dejar el tiempo que estén, ¿sí? Ahorita si querés al cierre, hablamos, le echamos ahí para que además done la gente y Lo te, y que te quieran, contacten claro. y hablamos. Pero entonces vení, para cerrar los golpes de la vida, y ¿qué sentís vos que te ayudó o te motivó o te puso en pie? Conozco de cerca tu creencia en Dios, tu forma y tu práctica espiritual bien, bien profunda, pero ¿qué le podrías dejar a la gente ahí como para que le resuene en su vida, para no rendirse?
Y ojo que no es una invitación a nunca rendirse. A veces rendirse es lo que te salva la vida. Pero vos sos un testimonio que no rendirte le has dado vida a una cantidad de gente que ha pasado por tu fundación, a vos misma. No sos una loca que por estar trabajando al servicio de otros se descuida, sin cero. Pero ¿qué le puedes dejar a la gente de lo que te mantuvo de pie? Pienso que hay muchas cosas y lo voy a decir como lo he repetido en todo el tiempo, y es la terapia, la terapia, la que te guste, la que quieras, en la que creas, la meditación, la oración, el ejercicio, también el que sea. Que me gusta yoga, haga yoga, me gusta bailar, baile. O sea, lo dijiste ahora y es verdad. A veces uso esta frase que hace un tiempo como que caí en cuenta, y es que cuando te subes al avión te dicen: si usted no tiene bien puesta su máscara de oxígeno, no le puede ayudar a nadie, entonces póngase su máscara de oxígeno. Primero uno, segundo uno, tercero uno. Entonces, si no estoy bien, no puedo tener calidad, y eso también va a lo que Julio me decía. Si tú no comes, ellos no van a estar bien. Si tú no estás bien, ellos no te van a recibir bien. Entonces, es esto, es empelicularse todos los días, la pasión, el creer en los sueños, la terquedad, porque es que soy más terca que una mula chiquita. ¿Qué 3 mulas? Bueno, entonces que 3 mulas grandes, pues. Entonces, como que obvio la vida te muestra que no, pero tampoco te muestra que no del todo, ¿sí? Porque era como, creo que era más formativo de lograr encuadrar cuál era la manera de ayudar sin afectarme. Ok. Porque es que que eso no te pasara por encima. Exacto, porque es que también lo hablamos muchas veces en terapia, nada te puede sobreponer, ¿cierto? Porque si te derrumbas, entonces volvemos a lo mismo, no está funcionando tu máscara de oxígeno, no le puedes ayudar a nadie. Entonces derrumbarse no es la forma, y hay que caerse, y hay que llorar, y hay que patalear, lo hicimos muchas veces, todavía lo hago, hay cosas que te desmoronan, hay historias que son muy dolorosas, que son muy fuertes, pero todas esas cosas hacen también que el otro lado de esa moneda te muestra esta otra parte, o sea, ¿qué querés? ¿Cómo querés? ¿Por qué lo vas a dejar tirado? No. Entonces, tengo una espiritualidad, hago muchas prácticas, me gusta mucho, me ayuda, me centra la respiración, el ejercicio, participar en cosas que me nutren en todas estas historias, pero también me gusta bailar, me gusta salir, o sea, como que es una vida, pues, digamos ¿mundana? Que normal, sí, normal, y estoy con mi familia, y estoy aquí, estoy allá, pero buscando siempre como equilibrio. No es solamente que entonces la fundación y se me acabó la vida, no, hay que seguir viviendo también, eso también ayuda. Bien, ¿en qué está la fundación ahora? @Angelito de mi guarda, ¿cierto? @Fundangelito en Instagram. Perdón. Y en la página web www.angelitoemiguarda.org. Contales en qué está. Yo sé en qué está, pero pues contale a todo el mundo. Estamos con 16 chiquis. Maravilloso. Tenemos solamente una niña grande en este momento, que también decidimos que sea el regalo para ella es la educación, entonces estamos pagándole. Pero es que esa es la nueva hija prestada. Sí, esa es la nueva temporada. La nueva temporada de mamá. Sí. Esa chiqui está en un colegio privado, entonces también estamos como apostándole a eso. Y con los niños chiquitos haciendo el mismo trabajo desde más pequeños, sembrando esa semilla, regalándoles buenos momentos que quizá equilibren los que a veces no son tan buenos en sus casas, en sus familias, y que también ellos encuentren, que lo hablábamos contigo, que hacen parte del mundo, que este mundo es hostil, pero que existe el mundo normal, donde ellos son importantes. Y el que tengamos solamente 15 chiquitos hace esa diferencia. Es este cuidado. Yo abro la puerta de la fundación y desde que salen a saludarme, sé quién está aburrido, quién está enfermo, quién le pegaron, o sea, todo, porque conoces muy bien esto. La casa está deliciosa porque hay mucha alegría, los niños son una dicha. También con David estructuramos toda la casa acomodando espacios para que ya ellos sientan propiedad de su casa,
y es una fantasía. Bueno, invitarlos a que donen. A que donen y a que vayan y conozcan también. Esto funciona por donación. La Así. gente... Hay fundaciones que tienen más dinero, Sí, fundaciones claro. que pertenecen a empresas privadas y que tienen un músculo financiero mucho más robusto. Esta no es el caso. Esto es una fundación absolutamente sin ánimo de lucro, con una revisoría fiscal que hace que no pueda, que los dineros no puedan ser malos manejados y toda la cosa. Y vive de lo que la gente dona, ¿cierto? De lo De que los este pechito débitos trabaja. y de lo que, y sí, obviamente, de lo que trabaja y de los eventos que se hacen al año. Invitarlos a que donen. Sí, bueno, entonces no tenemos un monto fijo porque siempre creemos que lo que nos donen no lo tenemos, entonces es un regalo maravilloso. Entonces ya les dimos todas como las redes sociales, también estamos en Facebook como Fundación Angelito de mi Guarda y pues quien quiera donar, vuelvo y les digo, recibimos mercado, recibimos ropa de segunda en buen estado, por favor, eso sí es importante, alimentos también que no estén malos porque pues es muy maluco decirlo, Ujú. pero a veces pasan cosas, ¿cierto? Sí, Y la cuenta de Bancolombia es una cuenta de ahorros 611-502-91657. así es, así es. Así es, así trabajamos y de verdad quien quiera y que ir a conocer, a veces las familias quieren ir con sus hijos. Hacer fiestas Sí, allá. claro, entonces va a celebrar la primera comunión de mi Ujú, niña o va a ujú. celebrar el cumpleaños y que el niño comparta. También hacen cumpleaños de adultos donde, mira, no necesito nada, pero entonces prefiero que la gente haga una donación a la fundación y compartimos con los niños, lo que quieran. O sea, como somos una fundación pequeña y es privada, entonces eso también nos permite muchas cosas. Flexibilidad y manejo. Exacto. Tenemos bonos de regalo, de condolencia. Tenemos 2 eventos grandes al año. Esperamos este año hacer muchos más. El año hacemos un torneo de golf para recaudar fondos. Y que si no eres golfista, pero puedes ser patrocinador, te recibimos. Ujú. Y también una cena para recaudar fondos que es muy bonita. Eh, el resto no lo inventamos, hacemos lo que sea para que los niños estén muy bien y les podamos dar un buen momento de vida. Bueno, yo me quedo de vos, te admiro demasiado. Creo que Gracias. también lo he hecho en privado, Sí, en el siempre. trabajo que hacemos, te admiro demasiado. Por la pujanza, por tener una vida al servicio de otros, que es difícil encontrar gente así. Te he dicho que si hubiera más gente así en el mundo, de alguna manera sería un poco más fácil. Admiro la capacidad, lo que dije al comienzo, una palabra muy manoseada, pero la capacidad resiliente, porque es que la resiliencia real es cuando yo tomo la ayuda que me prestan, o sea, cuando yo sé identificar la ayuda que me prestan y vos sos muy hábil para entender cuál es esa pitica de la que te tenés que apoyar, me quedo con eso y me quedo para la gente que nos escucha y nos ve con el valor de la terapia, de trabajarse, Muchísimo. con el valor de tener una vida estructurada, y eso es espiritualidad. La espiritualidad no es vestirse de blanco y hacer yoga, eso es una práctica. Sí, la espiritualidad es la vida misma, levantarse, ser capaz de sobreponerse a dos viudeces y seguir creyendo en el amor, te has vuelto a emparejar, toda la cosa, o sea, seguir creyendo que el amor es una opción y un vehículo para la gente. Yo me quedo con todo eso de tu vida. A la gente le digo, cuando quieran que el corazón se les hinche, vayan a la fundación para que vean todos esos niños. Yo ya no puedo ir tanto, la vida ha cambiado un poco para mí, ya no puedo ir tanto, pero tuve unos 10 11 años en donde casi que iba 3 veces a la semana y hacíamos demasiado trabajo, y creo que los frutos Sí, los hemos ido viendo. Y bueno, ayudar, siempre hay que ayudar. La caridad es digamos, el budismo clásico propone pensar que hay que tener una postura en la vida caritativa y generosa y amable, ¿sí? Y creo que así hay que ser, y vos representás eso. Yo te admiro un gracias, montón, me da mucha felicidad que hayas venido, estás inaugurando gracias. la temporada de este año de Muchas usted gracias. qué, y pues bueno, a donar todo el mundo, y me encanta. Muchas, muchas gracias por la invitación, Ah, por con este mucho. espacio tan bonito. Y yo creo que para mí es que todos nos quedemos pensando que el amor somos cada uno y Ah, el qué amor lo bonito, ponemos en donde queramos. qué bonito.
porque eso es lo único que va a transformar. Es lo que cura, es lo que transforma. O sea, en la terapia, si no hay amor con el terapeuta, no funciona. Sí. En la En la ayuda vida. tuya, o sea, ver a la profe, sí, ver a Mariana con el amor que les prepara las clases a los niños, eso es amor. Cada uno pone su sello, pero el amor no puede faltar y hay que creerle al amor, porque si no, entonces renunciaríamos a muchas cosas. Maravilloso. Gracias, Gloria Eugenia. Gracias a usted y Esteban. Con mucho amor. Bember Films, FGG Arquitectos y @usted que podcast en Spotify, en Instagram y en TikTok. Nos escriben lo que quieran, nos proponen temas si quieren, nos proponen invitados si quieren. Y compartan. Chao. Chao. Chao, Eugenia. Chao.